Vamos a ir aquí a la palabra y como ya lo dijeron, estamos cerrando este último domingo del mes, lo que hemos estado hablando acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Ese ha sido el énfasis y bueno, pues yo les pedí que leyeran el Salmo 119, que se familiarizaran con todos los términos que es el énfasis que estábamos haciendo en este mes de agosto. En el Salmo 119 habla de las amonestaciones, de los estatutos, de los mandamientos, de las leyes, y así podríamos encontrar muchos términos, pero todo tiene que ver con la palabra de Dios, donde en el Nuevo Testamento nos dice en Colosenses 3:6, algo así, que la palabra 4:6, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Si tú quieres ser una persona, hablando de también lo que hemos hablado de la salud, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. ¿Sabes que la palabra es medicina? La palabra es medicina y te va a hacer sentir totalmente bien físicamente, emocionalmente y espiritualmente, porque pues la palabra de Dios tiene poder. Hoy lo que vamos a ver es que la Biblia es útil. ¿Puedes decirlo conmigo? La Biblia es útil. La palabra de Dios es útil. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, ¿y tú para qué lees eso? ¿Y tú deja eso? ¿Realmente te aprovecha? Bueno, pues hoy lo que vamos a ver es que sí aprovecha. La Biblia, leer la palabra de Dios, sí nos es útil y nos va a ayudar mucho. En la Biblia, y vamos a ir a primera carta de Timoteo, capítulo 4, el versículo 13, Pablo, el apóstol, le escribe a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, y él le está diciendo algo muy específico, y es algo que podemos tomar todos nosotros, porque si algún momento dices, ¿qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿Qué voy a dedicar este tiempo? Mira el consejo que el apóstol Pablo le está diciendo. Pablo y Timoteo muchas veces hicieron viajes juntos, pero en esta ocasión, mientras él está en Macedonia, deja a Timoteo en un lugar, y lo que está diciendo, dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. Pablo le está diciendo, hay algo que no debes dejar de hacer. O sea, no estoy contigo, no estamos caminando juntos, pero mientras tú estás en ese lugar y yo estoy en otro lugar, en una versión dice, ocúpate en la lectura. Aquí está diciendo, dedícate a leer las Escrituras. La Biblia, cuando habla de dedicarse a leer las Escrituras, está hablando de hacerlo en privado, o también hacerlo, en el caso de Timoteo, de una forma pública. Muchas veces en la Biblia, como en el tiempo de Nehemías, él se levantaba y congregaba a todo el pueblo
y estaba leyendo públicamente las Sagradas Escrituras. Y esto es algo que todos nosotros debemos de hacer. ¿Sabes qué es lo que mal entendemos acerca de leer la Biblia? Nosotros pensamos que es como un libro que El Principito, algún otro libro que Romeo y Julieta, y nos hablan de ese libro y nosotros le decimos, ya lo leí, ya leí El Principito. Algunos no saben qué es El Principito. Ya lo leí. Ya lo leí. ¿Y qué están diciendo cuando dicen ya lo leí? ¿Qué quieren decir? Lo que están diciendo es lo leí, lo guardé, nunca más quiero tocarlo, no quiero leerlo, ya lo leí o ya me lo sé. Pues es un cuento que ya me lo sé. Pero en el caso de la Biblia no es así. La palabra de Dios es algo que se tiene que leer, volver a leer, estudiar, meditar, memorizar, desmenuzar o desglosar un pasaje, porque ese es el alimento diario que nosotros necesitamos. Como en el Antiguo Testamento los israelitas tenían el maná y cada día iban a recoger esa porción que les correspondía, se la comían y al siguiente día lo mismo, y así lo hicieron por muchos años. Y lo que nosotros necesitamos llegar a entender que nosotros, ya Jesús lo dijo, no solo de pan come el hombre, sino de toda, no, así no dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 y también Lucas 4:4. Eso es lo que está diciendo, y nosotros necesitamos. Cuando tú sientes, ¿qué me pasa? Me siento mal, estoy de mal humor, no me aguanto ni a mí mismo, pues aliméntate espiritualmente, ahí vas a encontrar algo. Y entonces, quien lee la palabra de Dios, ¿sabes que se sabe quién lee la Biblia? Se sabe quién lee la palabra de Dios. ¿Cómo? Pablo le dice, mira, ocúpate en la lectura, pero no solamente eso, sino anima, enseña. ¿Tú crees que alguien que no lee la Biblia puede animar o puede enseñar? Entonces, cuando una persona se dedica a leer, es una persona que su ánimo ha sido levantado y él puede animar a otros, darle palmaditas a alguien y decirle échale ganas, si se puede, y va a tener que enseñar. Segundo lugar, lo primero que vimos es dedícate a leer la Biblia. Segundo lugar, la Biblia es inspirada. En segunda carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 14 al 17, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, diciéndole que los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos, y siempre ha sido así. Hay hombres que aborrecen, que odian, hombres que son engañadores, que dice que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, el que traiciona, también lo van a traicionar. Eso, pues, lo que una persona siembra, eso es lo que va a cosechar. Y entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 14,
una vez que Pablo dice, mira, la realidad de la vida, la condición en que se encuentra la humanidad es la que te acabo de decir. Pero le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Estamos captando aquí, hay una realidad, una situación que no podemos negar de cómo vive la gente. Yo creo que todos nosotros escuchamos que hay mala relación entre el padre, el hijo, o abandono, o desobediencia, maltrato, etcétera, etcétera. Esa es la vida de la gente que no conoce a Dios. Pero entonces está diciendo, pero tú, ¿quién es tú? Es Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, diciéndole, mira, tú no voltees, tú no te contamines con lo que ellos son, con lo que ellos hacen, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y aquí estamos personas que poco o mucho hemos leído la palabra de Dios. Eso es lo que hemos aprendido. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que nosotros tenemos que ser perseverantes, que tenemos que persistir en eso. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido. O sea, hay cosas que nosotros hemos sido convencidos. Por ejemplo, estar aquí. Lo que hacemos aquí, tú lo haces no porque alguien te está amenazando, si no vienes te va a ir así, no, sino que dice te has persuadido, quiere decir que te has convencido. Nosotros venimos por convicción, sabiendo de quiénes lo has aprendido. Le está diciendo sabiendo de quiénes lo has aprendido. Y la pregunta aquí es, ¿quién? ¿De quién aprendió Timoteo? La Biblia nos dice en el versículo 15, y que desde tu niñez has aprendido las sagradas escrituras. Aquí hay gente que desde la niñez, como mis hijos, como Ruth, como otros que dice, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer las sagradas escrituras? La palabra de Dios es hacerte sabio. Di conmigo, sabio. O sea, una persona que lee la Biblia es una persona sabia que lo puede hacer sabio para la salvación. Entendiendo como salvación no solamente la primera ocasión en que te presentan a Jesús y te dicen lo recibes y tú dices sí, sino salvación es también ese proceso donde cada vez vas siendo mejor hasta ese momento glorioso en que nos encontremos con Cristo Jesús. El versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que es dada por Dios, que es un mensaje soplado por Dios, que es la palabra de Dios. No está diciendo que Dios inspiró a los escritores, sino dice que Él inspiró la palabra, esa palabra. Por eso cuando tú tomas tu Biblia, tú dices que es la palabra de Dios, porque esta es la forma o una de las formas en que Dios nos está hablando. Él nos está hablando a través de su palabra. La Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y finalmente vamos a ver para qué es útil la Biblia.
Y esto tenemos que aprenderlo para dar respuesta a aquellas personas que con menosprecio ven la Biblia o nos dicen, y oye, tú ya deja eso, ¿para qué estás ahí con esa Biblia? No te va a dar ningún provecho. Pero estamos viendo, y hoy vamos a ver para qué es útil la Biblia. Y para esto estamos en segunda de Timoteo, seguimos en el versículo 16, la segunda parte, dice, y es útil. Ahí dice, ¿verdad? Y es útil. ¿Puedes decirlo conmigo? Y es útil. O sea, no solamente es inspirada, sino que dice, y es útil para 4 cosas, por lo menos que está mencionando aquí. Y es útil para, número 1, dice, para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción. Ahora, esto es bien importante. Realmente lo que está diciendo es que Dios a través de su palabra te quiere enseñar, te quiere reprender y te quiere corregir y te quiere instruir. ¿Cuántos les gusta algo? Cuando escuchamos la palabra corregir, nos ponemos a la defensiva. O instrucción, o que es parecido a disciplina. No nos gusta, pero como se le dijo a Timoteo, de lo que aprendiste, de lo que te has persuadido. Entonces, si esto nos va a ayudar, es como cuando no nos gusta la medicina a los niños o a los adultos, las inyecciones, pero sabemos que esto es necesario, que nos va a ayudar para que estemos bien. Entonces vamos a ver, primero dice que es para la enseñanza. ¿Qué nos enseña? O sea, la Biblia nos enseña que hay un Dios que es único y verdadero. La Biblia nos enseña a ser obedientes. Si tú no eres una persona obediente, pues Dios te va a ir formando y convenciendo de que es necesario para que no te estés dando golpes, para que no vengan consecuencias a tu vida, consecuencias negativas por las malas acciones. Entonces llega un momento en que tú te rindes y le dices, Señor, ya basta, ya tengo que madurar, ya tengo que enderezar mi vida. Además, la Biblia contesta preguntas como, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vienes? Del mono no. ¿De dónde vengo? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuál es la verdadera prosperidad? Y para los jóvenes que no se han casado, ¿con quién me casaré? Todo eso está en la Biblia. Bueno, no te va a enseñar la foto ahí de quién es, pero te va a dar la pauta, los principios, los valores, y entonces sabrás ¿por qué tantos problemas en los matrimonios? Prueban, no funciona, se dejan, van con la segunda, con la tercera. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar su palabra. Pero lo otro que está diciendo que también nos ayuda para la reprensión. ¿Qué es reprensión? Es cuando nos hace ver aquello que está mal. Reprensión es una llamada de atención cuando nos está diciendo lo que estás haciendo o lo que hay en tu vida, eso no está bien.
Y eso es en todas las áreas, en nuestra vida personal, laboral, como estudiante, en donde quiera que nosotros no estemos haciendo lo correcto. Cuando nosotros leemos la palabra, nos va a estar diciendo. Un ejemplo que se me ocurre: si estás en un lugar trabajando y tú dices, nadie me ve, no importa que esté desordenado, no importa que no esté limpio, pues aquí estoy yo, y ocupas, en lugar de ocupar ese tiempo para el trabajo, lo estás dedicando para algo personal tuyo, que dices, pues me voy a rasurar, voy al baño y ahí voy a rasurar porque en casa no me da tiempo, o me voy a pintar las uñas. Entonces, ¿qué hace la palabra? Él te va a decir, aprovecha bien el tiempo, sé una persona honesta, sé una persona justa. Pero dices, es que nadie me ve, y Dios te dice, yo sí te veo, y estoy al tanto, y no solamente te veo, sino sé lo que tú piensas, conozco las intenciones en tu corazón. Entonces, eso es para tener idea qué es reprensión. Pero ¿cómo lo voy a saber? Cuando estoy leyendo la palabra de Dios y Él me está haciendo ver lo que no está bien en mi vida. Y también dice que es para la corrección. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Hay gente aquí que se equivoca? Muchas veces nos equivocamos, tan solo cuando decimos una palabra por otra, cuando damos una idea o captan otra cosa que nosotros no quisimos decir, es porque no nos explicamos bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios, nosotros necesitamos entender que estamos en un proceso donde estamos creciendo, estamos madurando, y mientras nosotros nos estamos equivocando, lo que Dios hace es corregirnos cuando estamos equivocados, colocarnos en orden, ayudarnos a poner en orden nuestra vida. Tiene que ver con restaurar también, con reparar. O sea, si no estamos haciendo bien las cosas, si no estamos funcionando bien, es porque no estamos bien. Y entonces Dios dice, te voy a ordenar, te voy a componer para que lo entendamos. Así como cuando un aparato no funciona bien, es porque está descompuesto, y muchas veces nosotros estamos descompuestos, y lo que Dios hace es esto, que es corregirnos o repararnos. Y finalmente lo que dice es que la Biblia es útil para la instrucción. ¿Sabes que Dios quiere instruirnos? No solamente, como vimos al principio, enseñarnos, sino instruirnos, que esto ya es un poquito más profundo y que tiene que ver con la disciplina. Vamos a Hebreos, donde nos dice que Dios nos enseña a hacer lo correcto. O sea, no solamente nos corrige, eso está mal, sino que nos va a decir. Vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 5, 7, 8 y 11. Otra vez, Hebreos 12, 5, 7, 8 y 11. Está hablando de esa relación que tenemos con Él. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. En uno de los proverbios dice, mas el que lo ama desde temprano lo castiga. O sea, disciplina. Hebreos 12:5, ninguna disciplina, no, es Hebreos 12:5, dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes
como a hijos, o sea, Dios nos habla como hijos y nos habla con palabras de ánimo. O sea, Dios, como nos ve, nunca nos va a desanimar, nunca nos va a desechar. Pero dice, Él dijo, ¿qué dijo? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No tomes a la ligera la instrucción o la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. ¿A quién le gusta que lo corrijan, que lo instruyan, que le llamen la atención? No, o sea, nos queremos tapar los oídos, nos queremos ir, no nos gusta, pero dice, ánimo. También dice que no lo tomes a la ligera, que no te des por vencido, o sea, que no te rindas. Está bien, no soy perfecto, voy a escuchar por mi bien. Pues me dicen que tengo que cambiar, bueno, pues tengo que cambiar. Ahora, ¿qué dice el versículo 7? Al soportar esta disciplina, o sea, al recibir esa disciplina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Cómo te trata Dios? Como su hijo. Dios te trata como su hijo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios te trata como a tu hijo. ¿Cómo tratas a tus hijos o cómo debes de tratar a tus hijos? Para entenderlo mejor, nosotros vemos en la calle a muchos niños que están ahí a veces con sus padres, a veces solos, haciendo algo o pidiendo algo. Y si nosotros los escuchamos decir algo incorrecto o hacer algo incorrecto, nosotros no le vamos a decir, oye, eso está mal, o no digas eso, porque pues no son nuestros hijos, no es nuestra responsabilidad, pero cuando son nuestros hijos, nos interesa que ellos estén aprendiendo, que reciban una formación y los estamos tratando como hijos. Sabemos que ellos no nos van a entender y nos van a decir, ya tú exagerado, tú siempre corrigiéndome. Ellos no lo entienden, pero nosotros vamos a seguir porque les estamos dando el trato de hijos, nos interesa, los amamos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Esta es una buena pregunta. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Sí o no? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no, pero nos va a dar más claridad esto que dice. Versículo 8, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, fíjate otra vez, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, ¿qué hace Dios? Dios disciplina a todos sus hijos, pero si no lo hiciera contigo, ¿por qué no lo hace? Aquí está la respuesta. Quiere decir que ustedes no son verdaderos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. ¿A quién le gustó eso? No, a mí no me gusta que Dios me diga que yo no soy su hijo, que soy ilegítimo. Entonces no nos gusta, pero entonces tenemos que aceptar no solamente su amor, o porque nos ama, también nos instruye, nos corrige. Y pues sí, como decía
A nadie nos gusta escuchar esa palabra, corrección, instrucción o disciplina. Pero el versículo 11 dice así para que nos sintamos mejor, para que nos sintamos apapachados, como cuando, pues ya no se acostumbra, pero antes la varita, a nosotros todavía nos tocó que nos dieran y que diéramos, y les decíamos, repite este versículo, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Ahora volteate. Y les dábamos su varita y dice que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿Es agradable que te den, que te llamen la atención? No es agradable. Al contrario, es doloroso. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Dios nos está entrenando para tener una vida recta, una vida justa. Y no nos gusta, pero eso es lo que hace la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, pues vamos a entrarle a leer la Biblia todo lo que Dios quiera decirnos, porque normalmente vamos al Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso sí me gusta, lo subrayo. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46, de mis favoritos. Pero la Biblia nos habla de protección y nos habla de provisión, nos habla de sanidad y nos habla de todo lo que nosotros necesitamos recibir para hacer esto que estamos terminando con 2 de Timoteo 3:17. Dice a fin, o sea, ¿para qué es todo esto? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Perfeccionar tu vida por medio de la palabra. O sea, cuando Él te enseña, cuando te reprende, cuando te corrige, cuando te instruye, dice a fin de que el hombre de Dios, en resumen, ¿qué es lo que Dios quiere hacer de ti? Que seas un hombre de Dios, que seas una mujer de Dios, que seas un joven, una joven de Dios, un hijo de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere y está perfeccionando tu vida. Dice, perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Repítelo conmigo, enteramente capacitado para toda buena obra. Otra vez más fuerte, enteramente capacitado para toda buena obra. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Si tú eres un hombre de Dios, no vas a ser un hombre de Dios mal hecho. Una mujer de Dios ahí más o menos, ¿no? Sino cada día mejor, orando, leyendo su palabra, recibiendo enseñanza, reprensión, corrección, instrucción. Y esto, entonces, vamos a terminar con segunda carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Es una palabra muy específica que Pablo le da a Timoteo con la misma idea de la palabra, de la importancia. Y dice, procura. Vamos a leerlo todos para que
participen. Dice, procura con diligencia, a ver todos juntos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Te gustaría ser conocido como una persona que maneja bien la palabra de verdad? La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada. Imagínate que tú tienes una espada. Escogiste la que es apropiada para tu tamaño, porque hay enormes, hay unas que son cortas. Tú dices, esta me gusta por el peso, la presentación, y tienes una espada, pero no sabes manejarla, no sabes usarla. Y nosotros tenemos la espada, la palabra de Dios. Y esta espada, nosotros tenemos, como está diciendo aquí, que maneja con precisión la palabra de Dios. Que maneja con precisión la palabra de Dios. Tú tienes que ser alguien que lee la palabra, que estudia la palabra, que medita la palabra, que memoriza la palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón, y tú eres una persona que estás empapado de la palabra y sabes lo que dice en los Salmos, en los Proverbios, en Timoteo, en Efesios, en el Nuevo en los Evangelios. Quizás no te lo sabes de memoria, pero estás tan familiarizado que cuando alguien dice, creo que dice más o menos así, tú sabes y le dices, y tienes la facilidad de poder no solamente encontrarla, sino aplicar esa palabra. Y cuando hablamos de que la palabra es medicina, nosotros tenemos que saber en dónde específicamente vamos a encontrar lo que se aplica en ese momento para nuestra necesidad, o los que enseñamos, los que ministramos, los que oramos. Tenemos que saber cuál es la porción que vamos a declarar o que vamos a usar en ese momento. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ser gente como el salmista, que podía decir, oh cuánto amo tu ley, y enamorarte de la palabra y deleitarte en esa palabra, y que llegue ese tiempo en el que tú no puedas vivir ya sin estar leyendo la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, el próximo domingo habrá oportunidad de que tú puedas ver tamaños, colores, sabores, tamaños de letra, y bueno, pues sé que lo tenemos en algún aparato, pero tiene su razón de ser también de tenerlo en esta presentación, donde puedes, pues aunque se vaya la luz, tú sigues teniendo ahí la palabra de Dios, y esa palabra va a estar en tu corazón. Padre, te damos gracias porque tú nos permites que en estos últimos domingos estemos aprendiendo acerca de tu palabra, y que, Padre, nosotros estemos buscando no solamente aquello que es nuestros versículos favoritos, sino que
estemos con el corazón dispuesto para ir en toda la palabra, que tengamos esa familiaridad y que cuando tú nos hagas pensar en determinado versículo, nosotros vayamos y lo estemos leyendo, releyendo, subrayando, meditando, estudiando, porque ahí, Señor, tú vas a estar trayendo revelación. Cuando tenemos muchas preguntas, cuando no sabemos tu voluntad, cuando necesitamos fortalecernos, ahí está tu palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ama a Dios, ama su palabra. Y bueno, pues así terminamos. Pero esto ya no es el mensaje. Pero quiero decirte, no puedes decir, yo sí creo en Dios, yo sí pienso en Dios, yo sí le pido a Dios, ¿y su palabra? No, o sea, no es posible eso. Va de la mano. Creo en Dios, leo su palabra. Creo en Dios, estudio su palabra. Creo en Dios, medito en su palabra. No voy a preguntar quién lee la Biblia, pero cuando tú lees la Biblia, se va a ver en tu rostro, se va a ver en tu ánimo. Así que todos tenemos sufrimiento, todos tenemos problemas, todos nos enfermamos, pero va a ser muy diferente cuando tú lees la palabra, y entonces Dios te va a estar recordando constantemente lo que Él es, sus promesas. Que Dios les bendiga, si no me suelto con otro mensaje.